Bueno, buenos días a todos los estudiantes, a los que nos van a estar oyendo por el link del YouTube, pero así también a los que están ahora presentes. Vamos a disponer nuestro corazón para la oración. Gracias, Padre. Gracias. Vamos a levantar allí nuestras manos. Vamos a declarar que nuestra alma está vestida del Espíritu vivificante. Declárelo allí. Mi alma se despojó de la naturaleza de pecado y ahora determina creer en el poder de la resurrección, y ella se viste del Espíritu vivificante. Y en ese Espíritu vivificante, que es el cuerpo resucitado de Jesús, tenemos la sangre de Cristo constantemente, permanentemente, limpiándonos de toda la maldad, de mezclas, de la verdad mezclada con la mentira, del engaño, de todo lo que produjo el corazón engañoso, en el nombre de Jesús. Señor, sea ahora tú mismo, a través del torrente sanguíneo, del poder de tu sangre, lavando en la profundidad del corazón todo lo que la fuente corrupta contaminó en nuestros corazones, en nuestra manera de pensar, en nuestra parte afectiva, en nuestra voluntad y en nuestra conciencia. Gracias, Señor. Padre, Señor, y determinamos igualmente cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Tome allí la oración, por favor. En el nombre de Jesús, radicalmente, Señor amado, nuestra manera de pensar, cambiamos esa manera torcida, Señor amado, por la verdad que es en Cristo. La verdad torcida que vino por la mezcla del bien con el mal, en el nombre de Jesús. Decidimos abandonar todo pensamiento engañoso y mentiroso y abrazamos la verdadera mente de Cristo como mi única forma de pensar, la única verdad verdadera, la única verdad absoluta, el Cristo resucitado. Esa es la verdad que ahora, Señor, nos movemos, somos, en el cual tenemos libertad. Renunciamos, diga allí, renunciamos. Renuncio a conformarme, a adaptarme a la cultura del mundo que me rodea, a la mezcla de lo bueno con lo malo con lo bueno, a la mezcla del bien con el mal, a la mezcla del mal con el bien, en el nombre de Jesús, Señor amado. Determino, Señor amado, que esta sabiduría es humana, que esta sabiduría es corrupta y que esta sabiduría fue la que nos llevó a la muerte, Señor. Por eso hoy renunciamos a conformarnos a esos ideales y opiniones de la cultura, filosofías engañosas y perversas, Señor amado, que vienen, Señor amado, por la manera de pensar de un mundo caído, en el nombre de Jesús. Oro para ser transformada. Ora allí, pídale al Señor: quiero ser transformada, quiero ser cambiada, transfigurada, quiero cambiar mi manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Ahora tomamos la autoridad de Cristo, y destruimos fortalezas. Todo obstáculo en nuestra mente que impide la transfiguración ahora tiene que caer. Destruimos fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. Renunciamos a la imagen falsa que el mundo quiso proyectar en nosotros. Renunciamos a la imagen falsa que la esencia de la sabiduría corrupta dada por el enemigo a nuestro corazón desconfiguró, distorsionó, torció en el nombre de Jesús. Renunciamos, Señor, a esta imagen distorsionada, falsa, mentirosa, engañosa, en el nombre de Jesús. Determinamos usar armas, las armas poderosas. Determina allí, diga, habla, por favor, abra la boca. Por eso tiene la oración, para que la abra. Yo solamente soy una guía, pero usted es el que toma la autoridad orando. Determinamos usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir las fortalezas. Por lo tanto, Señor amado, la verdad destruye el poder de la mentira. La vida destruye el poder de la muerte. En el nombre de Jesús, Señor, la bendición destruye el poder de la maldición, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús,
Jesús. Por eso establecemos, Señor amado, establecemos esta verdad, desmantelando ahora engaños y quitando errores ocultos provenientes de filosofías falsas y deformadas. Derribamos, 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 derribamos. Padre, Señor amado, declaramos rompimiento, declaramos rompimiento, declaramos rompimiento en el nombre de Jesús, Señor. Declarando, Señor amado, que nuestra alma se alinea, que nuestra alma se rinde, que nuestra alma se ve crucificada, muerta y sepultada, que nuestra alma, Señor amado, ya no vive en ella, sino es el Cristo, Señor amado, resucitado, el Espíritu vivificante, el que me vistió ahora. Por eso no vivo yo, sino es el Cristo resucitado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Por eso, Señor, derribo razonamientos torcidos, fantasías engañosas, argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompemos toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruimos paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios y en la fe ilimitada de lo imposible. Capturamos, 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 capturamos en nuestra dimensión espiritual, capturamos, capturamos, capturamos en la mente del corazón, capturamos, capturamos los pensamientos, los pensamientos, los pensamientos. Declaramos la luz, declaramos luz, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor amado, y doblegamos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Oramos para edificar la pureza de la verdad. Declaramos que muros y contramuros de salvación rodean nuestra mente, nuestra nueva mente. Declaramos que el Espíritu Santo en nosotros transforma nuestros pensamientos, nuestra parte afectiva, nuestra voluntad y nuestra conciencia, moldeándolos a la vida de Cristo y construyendo obediencia hasta la madurez del varón perfecto que es Cristo. Establecemos como única verdad a Jesucristo. Como única verdad a Jesucristo. Como única verdad a Jesucristo. Porque Él es la sabiduría de Dios hecha carne. Él es la sabiduría de la verdad hecha carne. Él es el único verdadero Dios. Él es. Toda otra cosa, Señor amado, que a través de la mente caída quiso venir a nosotros, Señor, poniéndonos a levantar dioses falsos delante de nosotros, aún a nosotros mismos, como dioses falsos, Señor amado. Padre, cae y se destruye. Hoy se hace juicio sobre la idolatría. Hoy se hace juicio, Señor amado, sobre cada ídolo que está puesto delante de nosotros, Señor amado, en el nombre de Jesús. Toda mentira, Señor, que se haya puesto en el altar, Señor amado, de la idolatría, en el nombre de Jesús cae. Se destruye ahora y es ejecutado por los ángeles. Como ya fue ejecutado, Señor amado, en la cruz, hoy lo declaramos ejecutado en la dimensión espiritual de nuestros corazones. Efesios 1, 17, 23. Oramos para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de mí. Oro para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, como lo hizo con Cristo, también ahora lo hizo en nosotros. Por lo tanto, ese poder del Espíritu Santo ahora hace una operación perfecta en nosotros. Hay una funcionabilidad del poder del Espíritu Santo en nuestro espíritu, trayendo toda la fortaleza necesaria a nuestra dimensión espiritual en el nombre de Jesús. Así como lo resucitaste a Él de los muertos y lo sentaste a tu derecha, así también lo hiciste con nosotros. Lo sentaste con Cristo sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de mis pies, y dándolo por cabeza sobre nuestras vidas, siendo miembro de su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, 16, 21. Oro para que los recursos gloriosos e inagotables fortalezcan con poder nuestro ser interior. Mires allí vestida por el Espíritu vivificante resucitado.
Mírese allí, una con el Espíritu de Dios. Su espíritu es un nuevo espíritu. Su espíritu ahora está vestido de un nuevo espíritu. Es el espíritu del Cristo resucitado. Es el espíritu de la vestidura del espíritu vivificante. Ese es el que ahora infunde en nosotros, infunde el poder, infunde el poder, infunde el poder. Nos identificamos con el poder del Espíritu Santo dentro de nuestro interior por medio de Él, revelándonos profundamente a Cristo, que realmente Él sí vive dentro de nosotros. Padre, entendemos el mundo espiritual, entendemos lo invisible, entendemos, Señor amado, que lo que no se ve, Señor amado, es más verdadero que lo que se ve, Señor, y que lo que no se ve es lo eterno, es lo eterno, es lo eterno, es lo eterno, es lo eterno. Hoy declaramos en el corazón la eternidad, hoy declaramos en el corazón la eternidad, hoy declaramos la eternidad en el nombre de Jesús, Señor. Por eso, por medio de la fe, creemos, vivimos, existimos, nos movemos, somos, manifestamos lo invisible para que se vea en lo natural en el nombre de Jesús. Oramos para comprender, echando raíces profundas y siendo cimentadas en el amor de Dios, permaneciendo en Él. Oramos para que podamos comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor, que supera nuestro conocimiento. Oramos para experimentar el amor de Cristo, para manifestarlo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena de toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Él. A Jesús sea la gloria en la iglesia, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos para ser llenos del conocimiento de su voluntad. Ahora, la sabiduría divina de Dios, quien es Cristo Jesús hecho carne, en el nombre de Jesús declaramos esa sabiduría llenándonos, esa inteligencia divina espiritual de Dios llenándonos. No es el razonamiento humano, no es la inteligencia humana, no es lo que está en este cráneo, Señor amado, en el nombre de Jesús, es lo que hay en la dimensión del Espíritu, Señor, para andar agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos para ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para que toda paciencia y ser constante, para toda paciencia y ser constantes en medio de las pruebas, con gozo, dando gracias al Señor en todo, quien nos hizo aptos para participar de esta herencia del reino. Oramos para entender que ya nuestro Padre nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz y vida de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, vamos a entrar a nuestro tema. Vamos a entrar a nuestro tema. Bien, el tema que vamos a estar mirando lo podemos ver allí. Lo podemos mirar allí. El tema es el fruto del conocimiento del bien y del mal versus fruto de vida. Fruto de vida. Entonces, vean ustedes acá. Aquí tenemos el arbolito, el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, y tenemos el árbol del conocimiento, tenemos el árbol de ¿qué? Del fruto de vida. ¿Ok? Son opuestas, son diferentes. Esta viene por el corazón de Satanás cuando tuvo su caída, y esta es la de Dios mismo hecho carne. Son diferentes, son esencias diferentes, son fuentes diferentes, son sabidurías diferentes. Bien, entonces, el título, comiendo del árbol del fruto del árbol de vida, sabiduría de Dios. Cuando nosotros comimos de Cristo, entramos en la dimensión espiritual de una nueva vida, de una nueva creación. Bien, vamos a ver la introducción. Allí, en la introducción, está en sus bosquejos. ¿Qué pasa? Mírame, cálmate, no te preocupes, hay solución. ¿Qué se te quedó? La cartuchera con el lapicero. ¿Quieres otro lapicero? ¿Quieres uno rojo? Yo te presto uno rojo. Ok. ¿Lista para meterse? Ok. Ahora sí, me da una sonrisa. Mira, hubo solución. Solo es hablar y se acabó. Eso es todo. Fácil, ¿verdad? ¿Sí se puede? Sí se puede. Ok. Bien.
Ok, entonces en la introducción, ahí tenemos el bosquejo. El bosquejo, quiero enseñarles aquí la diferencia entre la sabiduría corrupta que se encuentra en el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y la sabiduría incorruptible que proviene del árbol de vida. Son dos sabidurías totalmente diferentes. Son dos sabidurías opuestas. Una viene de un ser espiritual, Satanás, de una mente caída, y la otra viene del único Dios verdadero, Jesucristo, hecho carne. Bien, entonces, ahora Jesucristo es la sabiduría de Dios hecha carne, y al comer del fruto del árbol de la vida, somos libres de esa semilla corrupta, recibiendo en nuestro corazón una fuente constante de vida, que es la sabiduría de lo alto. Es una verdad espiritual. Una vez nacido del espíritu de vida, para mantener esa vida Zoe, debemos permanecer comiendo de ese árbol del fruto de vida que sostiene nuestra nueva naturaleza. De ahí la importancia, por ejemplo, de lo que nos dice Juan en el capítulo 6, que Jesús habla allí de que debemos estar ¿qué? Comiendo su carne y bebiendo su sangre, para que nosotros permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros. Por eso la importancia de entender su cuerpo y su sangre. Bien, entonces vamos a mirar el propósito. Allí vemos dos semillas. Una semilla que es el ADN de la semilla de muerte, que tiene la sabiduría corrupta, que esa es la que nos llevó, la esencia de esa semilla, que es la mentira, es la que nos llevó al engaño. Y luego vemos la ADN de la semilla de vida, que es igual a sabiduría incorrupta, que es la semilla que vino de arriba, que es Cristo Jesús, el árbol de vida. Y esto es importante entenderlo, porque si hay una diferencia abismal entre una y la otra. Y también hubo consecuencias terribles con respecto a esta, y con respecto, también hay consecuencias eternas cuando recibimos esta. Amén. Entonces eso es importante entenderlo. Bien, el objetivo de la clase, ahí lo tenemos. ¿Cuál es el objetivo de esta enseñanza? ¿Cuál es el objetivo de entender esta verdad? ¿Cuál es el objetivo de saber que la sabiduría corrupta que vino a través del fruto, del conocimiento del bien y del mal fue ya destruido, y cuando recibimos a Cristo recibimos una nueva semilla, que es la semilla incorruptible? ¿Cuál es el objetivo de esto? Vivir comiendo constantemente y permanentemente del árbol del fruto de vida. Es lo único que nos permite permanecer conectados siempre a la fuente de sabiduría. Jesús dijo que su carne es verdadera ¿qué? Comida, y su sangre es verdadera bebida. Él es la sabiduría de Dios hecha carne y por lo tanto la fuente constante de vida. Este alimento y esta bebida espiritual producen en nosotros ¿qué? La permanencia en Él y Él en nosotros. ¿Para qué? Para manifestar su sabiduría en nuestras vidas, para manifestar su gloria, para manifestar la verdad, para ver que ese reino que es de luz y vida es lo que ahora se manifiesta a través de su vida. Amén. Entonces vamos a mirar ahora el desarrollo de la enseñanza, el hombre en el jardín y los árboles frutales. Entonces tenemos que entender algo muy interesante aquí, en el cual vemos vamos a Génesis, ahí está, no tienen que buscarlo, lo pueden apuntar en sus notas, pero dice así, Génesis 2, 8, 9. Jehová Dios plantó en jardín un Edén en el oriente, puso allí al hombre que había formado, 9. Entonces Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer. Ahora el árbol de la vida estaba en medio del jardín y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, estos dos árboles estaban casi pegados, podríamos decir, ¿ok? Estaban a la mano del hombre. De entre todos los árboles que hubo en el jardín, solo se mencionan el nombre de dos en particular, que fueron de vida y el fruto del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Mientras que ellos estuvieran comiendo de constantemente, tendrían esa fuente de vida dentro de ellos. Pero una vez ellos comieran de esta, inmediatamente llegaría la muerte espiritual. Se desconectarían ¿de qué? De la vida de este árbol. Amén. Esto es bien interesante entenderlo, porque esto nos va a ayudar a nosotros para nuestra vida, para la experiencia de nuestra vida. Cuando nosotros estamos constantemente enchuflados, podríamos decir así, conectados con el Wi-Fi.
Entonces podemos tener esa fuente de vida constantemente dentro de nosotros. Entonces vemos claramente aquí los dos arbolitos, ¿okay? Esos eran los dos árboles que aparecían allí en este lugar. Esta verdad, perdón, ok. Dios plantó los árboles y los árboles contenían fruto, y ese fruto contenía ¿qué? Una semilla, y esa semilla contenía ¿qué? Una naturaleza. Si era un árbol de mango, pues tenía un fruto de mango, y la semilla era ¿de qué? De mango, y así también. Entonces, él solo menciona estos dos. En la semilla, ¿qué era? ¿Una semilla de qué? Una semilla de muerte. Eso era lo que iba a traer, esa muerte iba a traer. ¿Qué fue lo que produjo la esencia de esa semilla? Sencillamente la mentira y el engaño. Pero igualmente aquí vemos la clase de vida de Dios, el árbol de vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada árbol representaba una fuente distinta. Una impartía la vida incorruptible de Dios y la otra impartía una naturaleza caída de una sabiduría corrupta. Bien. Para comer espiritualmente, esa palabra significa participar o recibir. Cuando nosotros estamos comiendo constantemente de esta, pues estamos recibiendo la impartición de esa fuente de la naturaleza divina de Dios dentro de nosotros. ¿Cómo les fue con el frijol? ¿Ya lo tienen ahí? Ok, en el descanso veo todas las cuestiones, porque todo esto nos ayuda a entender esta clase también. Amén. Bien. Los árboles frutales. Entonces también en el subpunto A, dice aquí que los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género. Génesis 1, 11, 12, ya sabemos este principio profético. Este principio profético es una ley natural, pero también es una ley establecida en lo espiritual. Recuerden que las cosas que vemos se hicieron de lo que no vemos, o sea, de lo invisible. Okay. Por lo tanto, esta ley ya estaba establecida en la dimensión del reino de Dios. Esta ley ya estaba establecida en el mundo espiritual. Okay. Igualmente, ahí lo dice claramente, los árboles frutales dan fruto cuya semilla está en él según su género. Génesis 1, 11, 12. Ya hemos hablado de esto bastante. Okay. ¿La semilla produce qué? De su misma clase. ¿La semilla qué? ¿Produce de qué? De su misma clase. Cada semilla tiene ¿qué? Un cuerpo diferente. ¿Qué vendría? Cuando ellos comieron ¿qué vendría a ser? ¿Ok? Un cuerpo de pecado. ¿Y qué vendría a ser en Un cuerpo sin pecado. Así de sencillo. Una produciría una cosa y la otra produciría la otra. Esta produjo la caída del hombre, en el cual todos los seres humanos veníamos. Pero esta produjo, oye bien, la restitución de la imagen de Dios dentro de nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos por eso? Cuando se comienza a ver esas dimensiones espirituales de la imagen de Dios, wow, uno comienza a decir, wow, de verdad que la obra de Dios fue perfecta, grandiosa, majestuosa. Bien, el árbol del conocimiento del bien y el mal, mírenlo acá está, por eso es que tengo mis arbolitos, para que entendamos. Concibió una naturaleza de pecado y el de la vida concibió una naturaleza divina. Eso eran las semillas. Ahora, esta semilla, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía? De Satanás. ¿Y quién es Satanás? Es un ser espiritual. Él es espíritu. Es un ser creado por Dios. Pero esta es la gran diferencia entre esa semilla y esta semilla. Esta es la semilla que vino ¿de qué? ¿Dónde? De arriba. Esta es la semilla del Dios encarnado, que se hizo hombre. Esta fue la semilla que, siendo hombre, pudo vencer. Oigan bien, pudo vencer en la cruz la naturaleza de pecado. Pudo destruir la esencia de la verdad y el engaño en el corazón del hombre. Y pudo ¿qué? Por el poder del Espíritu Santo resucitar y levantarse a los lugares celestiales. Y eso mismo, cuando creemos en Él, eso mismo fue lo que sucedió en nosotros. Es bien hermoso, es bien hermoso. Aquí todo hay un hilo profético desde el momento en que Dios creó los cielos y la tierra, en el momento en que puso al hombre en el jardín, la caída, la promesa de Génesis 3:15, la promesa de Abraham, el pueblo de Israel, y luego, en el tiempo, vino su Hijo Jesucristo. Amén. La semilla prometida. La semilla prometida. No hay nada, oigan bien, en el propósito eterno de Dios que hay en ustedes, no hay nada que Dios no vaya a cumplir, pero hay que creerlo. Y hay que saber qué es también. ¿Ok? Bien. Entonces vemos aquí, miremos acá. Este se parece mucho a este. ¿Sí?
¿Sí se fijan? ¿Ok? Naturaleza, ¿qué? Caída, naturaleza de pecado. Quizás usted no se mira así porque usted tiene una caparazón humana, pero realmente en la dimensión espiritual es bien feo lo que había. Una naturaleza caída, una naturaleza de pecado. La semilla era mala. La semilla venía con una mezcla, ¿ah? Una deformidad, una distorsión. Pero también vemos aquí lo preciosa de esa semilla. ¿Cuántos estamos en esta semilla? ¿Cuántos hemos comido de esa semilla? ¿Cuántos hemos entendido el poder del Espíritu vivificante, el cual ahora nuestra alma se encuentra vestida? Ha sido tremendo porque algo sucedió muy tremendo en Patariporo, en la última clase. Es como si el Señor me hubiera, wow, abierto más profundamente lo que es que el alma de nosotros está vestida con el espíritu vivificante de la resurrección. Y ha sido tremendo porque he entendido lo que significa realmente que ahora soy una en el cuerpo espiritual, invisible, de la dimensión del Cristo resucitado. Y esto es poderoso, porque ya sé que no me veo así. Ahora yo sé que ya me veo así. Así no lo vea. Así no lo manifieste todo el tiempo. Así cometa errores todavía. Mi alma ya se vistió de este espíritu vivificante. Y la sangre de Jesucristo que está en ese cuerpo espiritual resucitado es la que constantemente me está limpiando mi manera de pensar. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, ok. Entonces, continuamos. Entonces vemos ahí, la semilla es la que da ¿qué? Vida, y el corazón es la tierra que concibe la semilla. Les hice la semana pasada una comparación con respecto a la mente del corazón, la mente del espíritu, ¿okay? En donde el pensamiento podía ser ¿qué? Engendrado, podía ser concebido. O sea, el pensamiento es dado, el pensamiento es concebido y el pensamiento da a luz, ¿correcto? Les enseñé eso. También les enseñé la analogía de la tierra. Le dije, es como una tierra. Cuando usted prepara la tierra y siembra una semilla, ¿ok? Esa semilla va a caer, va a morir y va a ¿qué? Salir una nueva planta. Igualmente, que esa es la prueba del frijol. Igualmente, también les hablé acerca del vientre, que es como un vientre. Hice la comparación. El hombre engendra, la mujer concibe. El hombre da la semilla para darle vida al vientre de la mujer, para que se geste un bebé de la misma especie del hombre. ¿Okay? De ahí que por esa es la razón por la cual todos veníamos en la misma naturaleza caída del primer Adán. ¿Me siguieron? Bien, entonces semilla, naturaleza, sabiduría, vida. Semilla del fruto, ¿ok? Naturaleza de pecado, sabiduría corrupta y desconectados de la vida de Dios. Ese era el tipo de vida, ¿ok? Una vida desconectada de Dios. Aquí, en este vemos semilla divina, semilla incorruptible, la semilla de arriba, ¿ok? La semilla de Dios hecho carne, la naturaleza divina de Dios hecha carne, la sabiduría incorruptible de Dios y la vida eterna de Dios ahora en nosotros. ¿Cuántos están contentos? Uy, yo estoy feliz, yo estoy que salto en una pierna. Ok. Sí, de verdad que lo que ha venido trayendo el Señor en mi corazón ha sido bien poderoso, ¿ok? Y para la gloria de Él. Bien, entonces, ok, one second, ok. Conclusión de este principio. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen de esto. Dios estableció que toda vida procede ¿de qué? De una semilla. Toda la vida procede ¿de qué? De una semilla. Recuerden lo que les enseñé también la semana pasada. La semana pasada mencioné que Dios creó al hombre, pero la procreación del hombre no vendría sino por una semilla. El hombre tiene la semilla, la mujer tiene el vientre, ¿ok? Y toda la procreación de la humanidad vendría a través de la semilla del hombre en el vientre de una mujer. De ahí que todos traíamos esa misma naturaleza caída de él. Pero una mujer se atrevió a creerle a Dios. Una mujer fue visitada por el Espíritu Santo. Una mujer creyó que ella concebiría la vida de Dios dentro de ella. Que esa semilla se convertiría, se gestaría en un hombre, en un ser humano. Y esa fue María. Amén. Bien, entonces,
Entonces, Dios estableció que toda vida procede de una semilla, que el árbol del cual el hombre come determina la sabiduría que gobierna su corazón y la vida que se manifestará en él. El árbol de la vida imparte ¿qué? La sabiduría de Dios, que produce vida incorruptible. El árbol del conocimiento del bien y del mal imparte una sabiduría corrupta que produce muerte. Así de sencillo. Mientras que ellos estuvieron en el jardín sin haber comido de esta, oye, esto es algo muy interesante. Muy interesante. Y yo quiero que ustedes miren esta dimensión espiritual de lo que sucedía en el corazón del hombre. Mientras que el hombre estuvo en el jardín, oigan bien, sin haber comido de esta, ¿ok? ¿Cuál creen ustedes que él comía siempre? Exacto. Por lo tanto, constantemente la vida de Dios estaba dentro de él. Por eso, una vez comida esta, Dios tuvo que sacarlos. Porque si hubieran comido de esto, hubiera sido por la eternidad. Por eso en su misericordia Dios los saca. No porque los odiaba o porque los rechazaba. No. Porque era necesario. Era necesario. Amén. Se hubiera perpetuado eternamente la sabiduría corrupta del engaño y mentira en el corazón del hombre. ¿No creen ustedes que Dios es bueno? Entonces la sacada del hombre no fue porque él nos hubiera rechazado o nos hubiera echado fuera. No. Era necesario hacerlo. Amén. Bien, porque muchas veces vemos he visto imágenes donde muestran a Dios furioso, así con una cara bien de ogro y echando fuera al hombre del jardín. No es así. Lo hizo con mucho amor. Y era necesario hacerlo. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Entonces vamos a mirar aquí una parte muy interesante en este segundo punto. ¿Me puedes traer agüita, por favor? De clima. Miremos aquí este segundo punto que es muy importante. Lucifer creado en perfecta sabiduría y hermosura. Vamos hoy a entender mucho más profundamente lo que ya hemos venido enseñando. ¿Y qué es? Entender qué significa esto de bien y qué significa esto de mal, para que viniera a ser un solo fruto con una sola semilla. Aunque hay dos cosas allí. Amén. Entonces, bien, y me traes otro vaso con agua aparte y me traes la cúrcuma, por favor. Bien, y una cucharita. Ok, bien. Entonces, gracias. Eso es bueno estar en la casa, ¿no? Todo lo tengo a la mano. Sí, me traes un vasito así, ¿ok? Pero esa del sifón, no tiene que ser de la otra. Y la cúrcuma está en un tarrito, es la amarillita. Ok. Bien, entonces en el segundo punto es importante entender esto. Lucifer creado en perfecta sabiduría y hermosura. Vamos a leerlo, vamos a meternos. Alma, te concentra, alma, te enfocas. En el espíritu te enfocas a lo que Dios nos está enseñando. Antes de que la sabiduría se manifestara en el hombre por medio de un árbol, ya había ocurrido un evento trascendental en el mundo espiritual. Un ser creado por Dios, lleno de sabiduría perfecta, llegó ¿a qué? A corromper. Diga, corrompió. Diga, corrompió la naturaleza de la sabiduría en la que Dios había puesto en él. Él no es la fuente de la sabiduría. Satanás no era la fuente de la sabiduría, pero Dios lo hizo con una sabiduría perfecta en él. ¿Ok? Este ser espiritual tan hermoso y tan perfecto, ¿ok?, tenía la sabiduría de Dios. No era fuente de sabiduría, pero tenía esa fuente de sabiduría de Dios constantemente. Ok. Bien, más tarde lo hago. Ok, gracias. Lo podemos poner acá, sin ningún problema. Bien, entonces, vamos a Ezequiel rápidamente. Ezequiel 28, versículos 12 y 14. Hoy vamos a hacer un juicio sobre la esencia de la semilla que fue sembrada en nosotros. Y la esencia de la semilla es sencillamente la mentira, que nos llevó al engaño y nos hizo actuar en una sabiduría corrupta, o sea, en una sabiduría mezclada.
Saya, ¿me puedes cerrar la puerta para que no salga al aire? Y asegúrese que abajo esté cerrado, por favor. 28, mi amor. Andrés. 28, 12, 14. Ok. Miren lo que dice el versículo. No lo vamos a leer todo, solamente voy a leer unos apartes para que entiendan. Tú eres el sello ¿de qué? De la perfección. ¿Lleno de qué? De sabiduría. ¿Y acabado de qué? De hermosura. Entonces, ¿era o no era un ser espiritual creado por Dios con sabiduría de Dios? Claro que sí, ¿ok? Y un acabado de hermosura. Bien, luego entonces ahí habla de sus vestiduras preciosas, etcétera, etcétera. En el 14 habla de que era un querubín grande protector. Entonces, ¿qué es lo que nos revela este pasaje acerca de Satanás? Sencillamente, y nos permite ver el origen de este ser, en donde era perfecto y tenía la sabiduría de Dios y tenía un acabado ¿de qué? De hermosura. No era cualquier ser. Fue un ser creado por encima de los otros ángeles, ¿okay? En hermosura y lleno de sabiduría. Entonces podemos resumir aquí algo muy importante. Lo que Dios revela en 5 verdades fundamentales. La primera, con respecto a Satanás, fue un ser creado. Diga, fue un ser creado. Es un ser espiritual. Es espíritu. Así como Dios es espíritu, este ser también es espíritu. ¿Ok? Por lo tanto, no es eterno. No es eterno. No es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque tuvo un principio. ¿Ok? El único quien es eterno es Dios, porque en Él no hay principio ni fin. Bien. Luego entonces el segundo punto. Fue creado ¿qué? Perfecto y lleno de sabiduría. O sea que no había falla en Él. Miren todo esto. Esto es hermoso entenderlo. La tercera cosa, fue creado como querubín protector, perteneciendo a un orden muy alto de los seres celestiales. Cuarta cosa, fue creado lleno de sabiduría y hermosura. Esto significa que la sabiduría que había en Él era una sabiduría pura, correcta, verdadera, sin mezclas. Diga, sin mezclas. No había bien y mal. Era pura. Era perfecta y estaba alineada con la vida de Dios, aunque no era la fuente de la sabiduría, sino que estaba lleno de la sabiduría de Dios. Era la misma sabiduría de Dios en Él. ¿Me siguieron acá? ¿Y la sabiduría de Dios cómo es? A ver, ¿cómo es la sabiduría de Dios? Es perfecta, pura, santa, llena de justicia, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien lindo, gracias Señor. Quinto con respecto a esto, tenía grandeza en autoridad y poder, lo que lo colocaba en una posición de influencia dentro del orden creado. Bien, entonces vamos a entenderlo desde el hilo profético. Hilo profético, a mí me gusta el hilo profético desde lo que estamos hablando. Satanás fue creado con sabiduría perfecta, pero esa sabiduría no era la fuente en sí misma, sino que procedía de Dios. Es decir, él era portador de sabiduría y de resplandor, pero no era la fuente de la sabiduría. Bien. Vamos entonces, continuamos. Gracias Señor por tu sanidad, en el nombre de Jesús. Sabiduría corrupta. Conocimiento del bien y del mal en la mente del corazón de Satanás. Leámoslo que está allí. Entonces, el origen de la sabiduría corrupta no comenzó en el hombre. ¿Dónde comenzó? Pues en el corazón de un ser creado perfecto. La maldad fue hallada dentro de él. La corrupción no vino desde afuera, oigan bien. La corrupción no vino desde afuera, sino que nació en el corazón del mismo Satanás. Nació dentro del corazón de él, o sea, nació dentro de la mente del espíritu de él. Un ser que fue creado perfecto permitió que surgiera en su interior una semilla ¿de qué? De maldad. La Escritura revela el momento exacto en que la sabiduría pura se corrompió y dio origen a la mezcla del ¿qué? ¿De qué? Del bien y del mal. Vean allí el fruto del conocimiento del árbol. ¿Qué es? Bien y mal. ¿Dónde se originó? En el corazón de un ser que fue creado en hermosura y que fue lleno de la sabiduría de Dios. ¿Dónde comenzó? En el corazón de él. ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se originó esa maldad? ¿Cuándo se originó la mezcla entre el bien y el mal? Sencillamente cuando él en sí mismo se llenó de maldad, queriéndose exaltar por encima de Dios. Continuamos. Bien, entonces,
Ok. Ezequiel, ya terminamos de leer ahí, ¿verdad? La escritura revela el momento exacto, sí, ya. Vamos a Ezequiel 28. Ezequiel 28, el mismo 28, pero otro versículo. Vamos al 15, 18. Es triste de verdad. Bueno, no es que sea triste, pero es tremendo cómo la mente caída en el hombre puede llegar aún a competir con la misma maldad del corazón de Satanás. Hay personas, seres humanos, que han competido con esa maldad. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice? Perfecto que eras. ¿Era perfecto o no era perfecto? Sí era perfecto. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, algo sucedió. Diga, algo sucedió en el corazón de él. Que lo llenó de ¿qué? De maldad. Entonces, en el 16 dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Fuiste lleno de iniquidad. O sea, donde estaba lleno de sabiduría de Dios, de la verdad de Dios, vino ¿a qué? A llenarse de maldad, a llenarse de un bien torcido y de un mal que vino a ser una semilla. 17. Se enalteció ¿qué? Tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Ahí fue donde comenzó el problema. Y luego dice, corrompiste. Diga, corrompió. ¿Qué corrompió? ¿Qué dice el versículo? La sabiduría. ¿De quién? De Dios. En él. Y si la sabiduría de Dios es pura, es verdadera, no tiene mezclas, ¿qué le sucedió en el corazón de él para que viniera a corromperse? Sencillamente, el bien de la sabiduría de Dios se torció en él. Y la maldad del corazón de él vinieron a ser una semilla. La semilla del bien y del mal. La mezcla. Mastíquenlo. Yo quiero que ustedes lo vean masticándolo. Mastíquenlo. Mastíquenlo en la dimensión espiritual. Esto es importante entenderlo. Bien. Entonces vimos en ese versículo 17 claramente que corrompió la sabiduría a causa de su esplendor. Esto significa que la sabiduría de Dios, que originalmente era pura, santa, verdadera en él, se corrompió, se dañó. Diga, se contaminó. ¿Con qué se contaminó? Con la maldad de su propio corazón. Con la maldad de su propio corazón. ¿Ok? Bien. Es importante entender esto profundamente. Vean ustedes, él no perdió la sabiduría, la corrompió. Correcto, todo se echó a perder en él. Continuó siendo sabio, porque él continuó siendo sabio, pero ya no una sabiduría de Dios, sino una sabiduría mezclada, corrupta. Esta sabiduría ahora estaba contaminada, ya no era sabiduría de vida de Dios. Esta sabiduría mezclada aquí nace por primera vez en el principio del conocimiento del bien y del mal. Miren acá, y esto es el ejemplo que quiero darles. Espero que esta vez sí me resulte. Ayer no me resultó porque resultó que el líquido negro que llevaba era tinta y no se disolvió, pero en esta sí creo que se va a disolver. Entonces, miren el corazón de Satanás. ¿Lleno de qué? De la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría de Dios? Sin mezcla, pura, verdadera. ¿Correcto? Bien, entonces, él comenzó a verse en el resplandor, él comenzó a ver que era muy hermoso, él comenzó a querer exaltarse sobre todas las cosas. ¿Y qué hizo? Sintió en su corazón la maldad y la dejó que tomara lugar en ¿dónde? En su propio corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Diga, la mezcló. ¿Continuaba siendo sabiduría? Sí, continuaba siendo sabiduría, pero ya mezclada, ya torcida. Esto fue lo que sucedió en el corazón de él. Esta es la esencia de la semilla del fruto del conocimiento del bien y del mal. Esta fue la semilla que Eva se comió cuando le creyó la mentira
En su astucia, lógico, la serpiente la engañó. No sé cómo se origina, pero bueno, después me dice. Pero sí me están siguiendo acá. ¿Ok? ¿Continuó teniendo sabiduría? Sí. Pero la misma maldad de él, al mezclarla, torció el bien de Dios dentro de él. ¿Causando qué? Una mezcla. Que dio origen a una semilla del bien y del mal, que lo llevó a la destitución de la gloria de Dios, que lo llevó a desconectarse totalmente de la sabiduría divina de Dios dentro de él. Y cuando entendemos la caída, que vamos a desarrollarla en un ratito, ve, esta sí me resultó. Esta sí me resultó. La de ayer no pude, pero bueno, por lo menos sé que lo entendieron, ¿ok? Y ustedes pues están viendo esto. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué es importante que entiendan esta verdad? Porque esa es la misma semilla de mentira que lo lleva a usted siempre a engañarse a sí mismo. Pero también hay buenas noticias. Ya no está en usted el poder de la mentira que lo lleva a un engaño. En mirar la mezcla, en mirar la verdad, la verdad como mentira y mirar la mentira como verdad. En mirar el bien como mal y el mal como bien. Ya eso no existe dentro de usted, porque ya Cristo destruyó, ¿qué? La esencia de esa semilla. Bien, esto lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿entendieron aquí? Entonces, la Escritura revela el momento exacto en que la sabiduría pura se corrompió y dio origen a la mezcla ¿de qué? Del bien y del mal. Diga, a la mezcla del bien, de la sabiduría de Dios, que torció, y al mal pensamiento en el cual Él concibió y dio a luz, y se creó en el corazón de él esto, el fruto del conocimiento del bien y del mal. Bien, y oro de verdad, le he pedido tanto al Señor, porque esto ya fue llevado en juicio. Ahora tenemos que orar para entender ese juicio. ¿Ok? Bien, y bueno, es algo que... Vamos a la otra parte. Ok, one second. Ok. El poder de elección y el origen de la corrupción, ya lo entendimos. El orgullo, la semilla que concibió la maldad. La Escritura declara que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El orgullo fue la semilla. El deseo de su propio corazón fue el vientre, donde esa semilla fue concebida. Su propia voluntad se convirtió en el terreno donde nació la corrupción y la maldad fue concebida internamente. Luego creció, se desarrolló, y finalmente dio a luz el pecado. Bien, el poder de la elección y el origen de la corrupción. Dios lo creó perfecto. Vamos a hacer un recapitular acá. Dios lo creó ¿qué? Perfecto, pero también le dio la capacidad de elegir. Y como era un ser creado por Dios, Él tenía una capacidad en la mente del espíritu de su corazón, en donde el pensamiento de Él lo podía concebir en su corazón y darle a luz. Y eso fue lo que sucedió. ¿Por qué? Porque los seres humanos, porque todos los seres que Dios creó en cuanto a ángeles y en cuanto al hombre, tienen la capacidad en su corazón, ¿de qué? Del pensamiento, poderlo ¿qué? Concebir en sus corazones. Bien, ahora miremos acá, vamos a leerlo todo. ¿La corrupción qué? No comenzó, ¿cuándo? En un árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Dónde comenzó? Comenzó en el corazón, en el secreto del corazón de un ser creado lleno de sabiduría, o sea, lleno del bien de Dios. La corrupción fue un resultado ¿de qué? De una elección. Él comenzó a ver su hermosura, comenzó a ver esto, comenzó a ver lo otro y dijo, pero yo puedo, por mí mismo, ser fuente de sabiduría. Sin saber sin saber no, yo creo que era consciente de eso. La sabiduría que era pura se desconectó ¿de qué? De la vida. ¿De cuál vida? De la vida de Dios, de la sabiduría divina de Dios. Y se desconectó de la vida que la sustentaba. Cuando la sabiduría se separa de la vida de Dios,
se convierte en sabiduría corrupta. ¿Y nace qué? La raíz de la semilla corrupta. Y esto es tremendo. Por eso vemos el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿En dónde? En el jardín. Hay misterios. Pero lo más esencial en los misterios es que entendamos el hilo profético de lo que sucede en el corazón de Satanás, que luego hace que él venga a ser el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego tenemos a Cristo, que es el árbol del fruto de vida. El que come de él, pues va a tener ¿qué? Vida eterna. Bien, continuamos en nuestra enseñanza. ¿Qué significa el ser? Estamos hablando del ser como naturaleza, ¿no? ¿Qué significa eso de ser de Satanás? Entonces vemos aquí que Satanás trastocó ¿qué? La sabiduría de Dios. ¿Se acuerdan? Se los expliqué. Recuerden el vasito, ¿ok? Recuerden el vasito. ¿Qué significa trastocar? Me acuerdo tanto cuando yo estaba haciendo estas enseñanzas, Dios puso en mi corazón esa palabra. Y me decía en mi corazón, trastocó. Y busqué el significado. Y me pareció tremendo el significado de esa palabra, que lo busqué en el diccionario. Dice, trastornar, alterar el orden correcto de algo. O sea, él alteró la sabiduría de Dios en el corazón de él. Él alteró la sabiduría de Dios en el corazón de él. Lo que ocurrió en el ser de Satanás, la sabiduría pura que Dios había depositado en él, fue alterada ¿qué? Internamente, y su propia esencia fue ¿qué? Trastocada. Ya no sería una esencia pura, sino una esencia ¿qué? Mezclada. El bien de Dios en la sabiduría pura y verdadera de Dios ya no fue igual en el corazón de él. El bien de Dios fue torcido, o sea, la sabiduría de Dios fue torcida. ¿Y qué sucedió? Y el mal se vinieron ¿qué? A mezclar. Vean la mezcla. ¿Continuó estando allí la sabiduría? Sí, pero ya no la sabiduría de ¿qué? De Dios, sino una sabiduría ¿qué? Torcida, distorsionada, trastocada, trastornada, alterada. Bien, y esto fue exactamente lo que ocurrió en el ser de Satanás. La sabiduría pura que Dios había depositado en él fue alterada internamente y su propia esencia fue trastocada. Bien, su corrupción, oigan bien, su corrupción no fue solo un cambio de conducta. Su corrupción no fue solo un cambio de conducta, sino un cambio de la esencia de su propio corazón, de su propia naturaleza. Por eso estamos viendo qué significa el ser de Satanás. Ser creado por Dios, perfecto, lleno de sabiduría, hermoso. Pero ¿qué pasó? Al engañarse a sí mismo, se trastocó la esencia de la naturaleza de él dentro de él. Y al torcerse el bien, nació en él la sabiduría corrupta, el conocimiento del bien y del mal. Esto significa, oigan, ¿qué significa? Experimentó el mal dentro de sí mismo. Diga, experimentó el mal dentro de sí mismo. Y al hacerlo, todo su ser completo fue afectado. Los atributos de su personalidad, atributos. ¿Cuál es el atributo de la personalidad de él? La mentira, el engaño, homicida. ¿Ok? Todo esto revela ahora su naturaleza caída. Y diga, y eso fui yo. Y ese fui yo. Alterada totalmente. Trastocada totalmente. A través del primer Adán. Bien, otra cosa que tenemos que entender es que él tiene intelecto. Satanás tiene una mente, tiene un intelecto. Segunda de Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. O sea que todavía está funcionando. Todavía Satanás en su esencia de su naturaleza de maldad está queriendo sacarnos del propósito de Dios. Bien, Efesios 6:11.
Habla también de las acechanzas, por lo tanto tiene una mente, pero tiene una mente ¿qué? Perversa. ¿Saben ustedes que Satanás realmente, el arma más poderosa es la esencia de su naturaleza, que es la mentira que nos lleva al engaño? Si nosotros removemos la mentira y el engaño en el corazón de nosotros para establecer la única verdad en la justicia y en la sabiduría divina de Dios, te aseguro que podremos llegar a vencer todas las acechanzas del diablo. Bien, esto revela una mente activa. Esto revela una mente activa en él. Pero no es la mente que tenía antes, sino es una mente gobernada por engaño y por corrupción. Emociones. Tiene emociones. Es un ser creado por Dios, igual que nosotros. Nosotros creados por Dios igualmente tenemos emociones, tenemos intelecto, tenemos mente, tenemos una parte afectiva, tenemos voluntad, tenemos conciencia. Él también. Entonces dice en emociones. Apocalipsis 12, versículo 12 y luego el 17. Dice que el diablo ha descendido a ustedes ¿con qué? Con gran furia. Entonces, ¿tiene emociones o no tiene? La emoción, la furia no es una emoción. Claro que sí. ¿Las tiene o no las tiene? ¿Ah? Claro que sí. Y el dragón se enfureció contra la mujer. ¿Tiene emociones o no tiene emociones? Claro que sí tiene. Y luego también Santiago 2:19 declara que los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Esto revela que posee emociones, pero ahora dominadas por la rebelión y la oposición a Dios. Y también porque tiene una sabiduría ¿qué? Diga, sabiduría corrupta. Bien. ¿Qué se cumplió en el corazón de él? Ok. Bueno, ese ok. ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplió? ¿Qué aprendimos en Génesis 1, 11 y 12? La ley de la semilla. ¿Se cumplió en el corazón de él o no se cumplió? ¿Sí? El mismo que inició con su proceso de su pensamiento, lo dejó caer al corazón, lo concibió y dio a luz al pecado, o sea, la sabiduría incorrupta. La sabiduría corrupta. Dice, se cumplió en su corazón. Después de su caída, la esencia del bien de Dios en su ser fue ¿qué? Cambiada, trastocada. Concibió y dio a luz una mente ¿qué? Diga, entenebrecida. Cuando el hombre come de aquí, tiene una mente entenebrecida. Pero Jesucristo hizo juicio sobre la mente entenebrecida de tinieblas. ¿Por qué? Porque Él trajo la luz. ¿Cuándo fueron juzgadas las tinieblas? Cuando Él entró al vientre de María. Inmediatamente fueron juzgadas las tinieblas. Muy interesante. Ahora no, espérese después. Ok, entonces, concibió y dio a luz una mente entenebrecida opuesta a la de Dios que le había dado. Aquí se cumple el principio eterno en la ley de la semilla. Toda semilla produce según su ¿qué? Su género. Él sembró maldad ¿en qué? En su propio corazón. Y esa semilla produjo una naturaleza conforme a su propio género. El bien de Dios se trastocó. Pero la maldad, con el bien trastocado, concibió una sola semilla en el corazón de él. De ahí que la esencia de su corazón o de su naturaleza es la mentira, que siempre lo llevará al engaño, a sus astucias, a ser lo que es un maestro del engaño. Bien, entonces, la corrupción, vamos a leer rápido, la corrupción total de su ser. En él se encarnó el mal. Y el bien que había de Dios, y el bien que había de Dios en él fue ¿qué? Trastocado. Recordemos el vasito. Esto produjo una naturaleza caída completa, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Esta corrupción afectó absolutamente todo su ser: espíritu, alma, mente, corazón, voluntad, conciencia, emociones, absolutamente todo. Por eso la Escritura lo describe como mentiroso, padre de mentiras, engañador y homicida desde el principio. Porque su naturaleza produce ¿qué? Muerte. ¿Por qué?
porque está desconectada de la vida de Dios en él. Ya no hay vida de Dios, por lo tanto lo único que puede dar es muerte. Y eso fue lo que dio al hombre en el engaño. Bien, vamos entonces al punto C. Al punto C. Recuerden que estamos hablando en este punto, que es el punto número 2, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de Lucifer creado en perfecta sabiduría. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el ser de Satanás. El C, vamos a mirar el C. Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y sus consecuencias. El hombre participó de esa misma naturaleza corrupta. Aquí se cumple de nuevo la ley de la semilla. Cada semilla da de acuerdo a ¿qué? A su género, a su esencia, a lo que hay dentro de ella. ¿Qué había aquí en este árbol, en esta fruta de la semilla? ¿Qué había? La corrupción del bien, ¿ok? Con el mal siendo una sola semilla que lo llevó al engaño. Bien, el árbol del conocimiento del bien y del mal no representa simplemente un acto de desobediencia, sino la participación del hombre en una fuente espiritual contraria a Dios. Ya no sería la fuente de vida que comían permanentemente de ella, sino una fuente de ¿qué? De muerte. Total y completa. ¿Qué significa eso de muerte? La separación, eso no es un espíritu de muerte, es la muerte, que fue la separación, interna del hombre con la fuente de vida. Amén. Bien. El árbol del conocimiento, bueno, ya leímos eso. Proféticamente, este árbol representa la fuente de una naturaleza corrupta, una sabiduría independiente de Dios y el origen de la muerte espiritual, o sea, separación de Dios. El veneno espiritual afectó, cuando el hombre lo comió, afectó la totalidad del ser del hombre. Los efectos fueron completos. Espíritu, alma y cuerpo fueron afectados. No quedó ninguna parte intacta. Efesios 2.1, vamos a mirarlo. Efesios 2.1 para que lo entiendan. Recuerden algo, hermanos amados. El comer del árbol del bien y del mal, la primera parte que fue afectada fue ¿qué? El corazón. En la dimensión espiritual. La mente del hombre, la mente del espíritu del hombre. Esa fue la primera parte afectada. Concibió, ¿qué concibió? Lo mismo que había de la esencia de la naturaleza de Satanás en el corazón de ella. Por eso la humanidad tan mala como es. Entonces, Efesios 2.1. Efesios 2.1. Leámoslos todos juntos. Y Él nos dio ¿qué? Vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo se encontraba el ser humano? ¿Qué significa muerto? Separado de Dios. No es un espíritu. Es una separación en la dimensión espiritual del corazón del hombre con la fuente de vida del corazón de Dios. Así de sencillo. ¿Me siguieron acá? Que causó luego muchos problemas. Bien, seguimos. Esto revela, vamos a mirarlo en la diapositiva, vamos a leerlo. Esto revela una verdad profética profunda. El hombre no murió físicamente en ese momento. ¿Murió qué? Espiritualmente. Espiritualmente, diga, estaba muerto espiritualmente. Se convirtió en un ser separado de la vida de Dios, de la sabiduría divina de Dios, de la verdad de Dios, de todo lo que es la naturaleza de la esencia divina de Dios que había en el hombre. El espíritu humano quedó sin la vida divina. El hombre se convirtió en un cadáver espiritual viviendo en un cuerpo físico. Un ser vivo, físicamente, pero muerto espiritualmente. El alma fue ¿qué? Envenenada. El alma compuesta por mente, emociones y voluntad fue profundamente ¿qué? Afectada. Diga, afectada. La mente que fue creada para reflejar la sabiduría de Dios fue entenebrecida y perdió la capacidad de percibir correctamente la verdad espiritual. Entonces fue entenebrecida. Ahora vamos un momentico a Colosenses, capítulo
1, versículo 21. Esa mente que había dentro de nosotros. Por eso es importante entender por qué se le dio el golpe mortal a la cabeza de la serpiente. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza está la mente. Y en la dimensión espiritual es la parte de la mente del espíritu, el corazón. Y ese fue el lugar a donde fue juzgada. Bien. Colosenses 1:21 declara: a pesar de que una vez estuviste distante de Él y fuiste enemiga ¿de quién? De Dios. ¿Cómo estábamos en la mente del Espíritu? Éramos enemigos, estábamos distantes de la mente de Dios. Uy, qué bonita esa Biblia. Ok. ¿Viviendo qué? ¿Viviendo qué? Entenebrecidas. ¿Sí? ¿Qué significa entenebrecido? En tinieblas. ¿Había luz y vida de Dios? No, se había perdido. Entonces, como no había luz y vida, entonces ¿cómo estaba el corazón? Entenebrecido. Pero cuando Él entró al vientre de María, Él traía la luz y la vida. O sea, que reprendió, o sea, juzgó a las tinieblas que habían en el corazón de la tierra, que estaba entenebrecido. ¡Wow! Profundo. Gloria a Dios. Viviendo entenebrecida en sus malos pensamientos y acciones, Él te volvió a conectar con Él mismo. O sea, cuando recibimos a Cristo, volvemos a ser conectados. Por eso las tinieblas no tienen por qué enseñorearse en nuestro nuevo corazón. Porque las tinieblas ya fueron juzgadas. ¿En dónde? En el corazón del hombre. El entenebrecimiento ya fue juzgado. ¿En dónde? En el corazón del hombre. Entonces ahora hay que hacer lo que hizo anoche el pastor Adolfo. Bien, continuamos. Esto revela que el daño no fue superficial. El hombre llegó a ser enemigo de Dios en su mente, no necesariamente por intención consciente, sino por el cambio de su naturaleza caída. Recuerde que ella fue engañada. El anzuelo que llevaba la carnada se lo comió total y completo. Bien, pero gloria a Dios que tenemos a un Salvador. Gloria a Dios que tenemos a Cristo. Gloria a Dios que aquí es donde se revela el propósito eterno de la cruz. Gloria a Dios porque la cruz no vino solo a perdonar actos. La cruz no solamente vino a perdonar los pecados. La cruz vino a hacer un juicio. Un juicio de la naturaleza caída del hombre, de la mente caída del hombre. Vino a crucificar esa naturaleza caída, vino a restaurar la vida original de Dios en el hombre. Por eso, así como la desfiguración vino por participar de un árbol, la restauración viene por participar del fruto de vida. Destrucción, restauración. Bien, vamos a mirar, continuamos. Continuamos conociendo el ADN de la semilla del bien y del mal, sabiduría corrupta, mentira y engaño. Este punto revela la esencia interna de la naturaleza caída. Es una esencia. Tenemos que entender lo que es la esencia de la naturaleza caída que está dentro de nosotros. Necesitamos entender que el juicio de la esencia, que era mentira y engaño, de una sabiduría corrupta, mezclada con el bien torcido de Dios y mezclada con la propia maldad del corazón de Él, fue ya juzgada cuando Jesucristo entró en la tierra. Cuando se hizo Dios hecho carne. Este punto revela la esencia interna de la naturaleza caída. Revela el ADN espiritual de la semilla que el hombre recibió al participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque esta semilla no solo produjo muerte, produjo una forma de pensar, produjo una mente caída, produjo una sabiduría corrupta, y esta sabiduría corrupta tiene una esencia. Diga, la mentira y el engaño. Esa era la esencia que había dentro de cada uno de nosotros. La misma naturaleza de la esencia del ser de Satanás fue la que vino a establecerse, oigan bien, a establecerse en el corazón de la mente del espíritu del ser humano. Allí es cuando tenemos que entender
que eso ya fue hecho cuando Jesucristo la juzgó y destruyó la semilla. ¿Cuál semilla? ¿No dice acaso que la semilla tenía que caer y morir? Porque si no caía y era sepultada y moría, no podía emerger la nueva vida. Entonces quitó hizo el juicio de la esencia de la naturaleza, de la mentira, del engaño en el hombre, para poder dar la esencia de la naturaleza divina de Dios, que es la verdad establecida en nuestros nuevos corazones. Y esto es tremendo cuando uno lo comienza a entender. Y este es el deseo de mi corazón, así como lo es para conmigo, también quiero para con ustedes. Ustedes tienen que entender que la mentira ya no tiene parte ni arte en la mente de su nuevo corazón. Ayer cuando oraba, ya seamos juicio en la clase de anoche, el Señor me mostraba esa palabra, la mentira y el engaño. Esto es la esencia de la mente caída. Y esto es lo que ya en esa esencia fue destruido. ¿Por qué? Porque la semilla cayó y murió. Si la semilla cayó y murió, ¿qué le pasó a la esencia de esa semilla caída de mentira y engaño? Murió. Entonces, y si la verdad está establecida ahora, ¿será que podemos vivir realmente como baluarte de la verdad? ¿Será que ahora sí podemos vivir en la única y verdadera y santa verdad de Dios en nosotros, para que de nosotros fluya la sabiduría incorrupta de Dios y no la corrupta mezclada con el bien y el mal? Hermanos, la iglesia se tiene que diferenciar entre la sabiduría del mundo, que es una sabiduría corrupta, porque la de la iglesia no es corrupta. La iglesia no está mezclada. Amén. Bien, entonces, y fue tremendo porque el Señor como que cuando cerré mis ojos, el Señor me ponía estas dos palabras, mentira y engaño. Y eso fue lo que oramos en el día de ayer. Bueno, y hoy pues sé que van a suceder. No por casualidad está aquí el pastor Adolfo hoy. Si Dios le habló al corazón de que viniera, pues gloria a Dios. Algo Dios tiene en sus manos para hacer. ¿Bien? Ok. Bien. Mentir. Vamos a ver esa palabra mentir. Entonces, como la esencia era la mentira, pues el hombre ¿qué? Fácil, miente. Esa era la esencia de nosotros. Fácil, nos engañábamos a nosotros mismos. Fácil, queríamos engañar a cualquiera. Fácil, ¿cierto o no? Hasta Dios mismo. Pensando que podíamos engañar a Dios. Ok, mentir es decir o manifestar lo contrario a lo que se sabe, cree o piensa. Es manifestar algo que no es verdad. ¿Estaba la verdad de Dios en nosotros o estaba la mentira? ¿Qué estaba? No, antes en la caída, ¿qué estaba? La mentira. ¿Era fácil engañarse en el corazón? Fácil engañarse en el corazón. Pero cuando tú entiendes lo que está establecido ahora en la esencia de la mente de Cristo dentro de ti, ya no va a ser fácil. Bien, continuemos. En su sentido profético más profundo, mentir es manifestar algo contrario a la verdad absoluta. A la verdad absoluta. ¿Qué produjo esto? La mezcla del bien y el mal. La mentira. ¿Y qué nos llevaba esta mezcla del bien y del mal? Al engaño. Cristo es la verdad absoluta. Cualquier pensamiento, creencia o manifestación que no provienen de Él es ¿qué? Mentira. La mentira no es solo una acción, oigan, es la esencia de la naturaleza caída. Es el pensamiento aberrante y torcido que había en nosotros, que era una mezcla del bien y el mal. Es la esencia de la naturaleza caída. Era la expresión ¿de qué? De la fuente, porque estábamos desconectados de la fuente de vida. Es el fruto de una semilla corrupta. Por eso cuando el hombre participó del árbol del conocimiento del bien y del mal, recibió una naturaleza que no opera desde la verdad, sino ¿desde dónde? Desde la mentira. Bien, vamos a mirar lo que significa engañar. Miren lo que es engañar. No es igual
aunque la mentira da como resultado ¿qué? El engaño. Es dar a la mentira la apariencia de ¿qué? ¿De qué? De verdad. Es dar a la mentira la apariencia de ¿qué? ¿De qué? ¡Ay, yo soy buena! ¡Ay, yo soy buena! Porque hago cosas buenas. Como Satanás y Eva. ¿Perdón? Como Satanás y Eva cuando le engañó con la mentira. Es correcto. Muy bien. Acertaste, Andrés, carambas. Claro, porque le dijo, oye, no moriréis. Le dijo lo contrario, ¿a qué? A la verdad. Entonces le dijo, ¿qué? Una mentira. Pero miren acá, interesante. Oh my God. Ok, one second. Oh, Dios. Engañar. Ok. Ahora se me perdió, pero espérense que ya lo encuentro. Ya lo encuentro. Engañar es dar a la apariencia de qué? De verdad. Es dar a la mentira una apariencia de qué? De verdad. Es dar a la mentira ¿qué? Una apariencia de verdad, lo que hizo Satanás. Es inducir a alguien a creer como cierto algo que no es verdad. ¿La indujo o no la indujo? ¿Ah? ¿Y qué sucedió? No fue el árbol, no fue el fruto en la mano de ella, fue el pensamiento de ella. Al ver que el árbol y ver lo que codiciable para obtener ¿qué? Sabiduría. ¿Cuál sabiduría? No la de Dios, porque ya estaba en ella. Ya el bien de la sabiduría de Dios estaba en ella. Sino se concibió en ella la mentira. ¿Y qué pasó? Se desconectó de la verdadera fuente. Bien, continuamos. Engañar es presentar una falsedad con apariencia de realidad. Él le puso una realidad falsa en la dimensión espiritual a ella, que ella se creyó. Es inducir, aquí está la profundidad de la naturaleza caída. No solo contiene mentira, la mente del espíritu no solo contiene mentira, o sea, en la mente caída. Estamos hablando de la caída, ¿ok? ¿Contiene qué? Engaño. Léanlo. La mentira es el contenido, el engaño es el qué? Es el mecanismo. ¿No creen que tenemos que hacer algo con respecto a eso? La mentira produce una realidad falsa. El engaño hace que esa realidad falsa parezca ¿qué? Verdadera. Los síntomas de una enfermedad, como me está sucediendo ahora. Claro que yo me planté firme en la verdad. ¿Qué me está mostrando? Ahora mismo, gangosa. La mentira de la enfermedad produce una realidad ¿qué? ¿Qué está produciendo esa mentira? Que me vea ¿qué? Gangosa, que me sienta así. ¿Ok? ¿Y qué pasa el engaño? Y el engaño hace que esa realidad falsa parezca ¿qué? Verdadera, pero es mentira. Jesucristo se llevó mis enfermedades. ¿En dónde? En sus llagas. Amén. ¿Creen que ya Él hizo juicio sobre esa mentira y este engaño que se está produciendo, que parezca verdad? ¿Ah? ¿Lo hizo o no lo hizo? Por lo tanto, en el nombre de Jesús, la enfermedad ya fue llevada a juicio sobre el cuerpo de Jesucristo. Y yo no le tengo que creer las mentiras al diablo. Por eso me ven parada aquí, sabiendo que estoy totalmente llena del poder de Dios, de vida y de salud. ¿Me siguen? En otro momento quizás me hubiera echado a la cama. Sí, ¿verdad? Y me hubiera comido la mentira de él. Pero aún así, con síntomas, creo que todos los síntomas vienen de una mentira, en donde el engaño hace que esa realidad falsa parezca verdadera, pero es mentira. ¿Debemos o no debemos batallar la buena batalla de la fe? ¿Qué tenemos dentro de nosotros? ¿La verdad o la mentira? Entonces, si tenemos la verdad, ¿por qué vamos a ser engañados? Amén. Entonces, el origen del engaño en la humanidad. Satanás engañó a Eva, haciéndole creer una mentira. Le presentó una realidad falsa. Le presentó independencia como si fuera libertad. Oigan, le presentó una realidad que falsa. No moriréis. Esa fue la realidad falsa. Le presentó independencia como si fuera libertad. Le dijo, vas a tener la sabiduría de Dios conociendo el bien y el mal. Le presentó desobediencia como si fuera sabiduría. Puedes desobedecer. Tranquila, no te va a pasar nada. ¿Sí me siguen?
Aleluya. Le presentó muerte como si fuera vida. Contiene engaño. La mentira es el contenido. El engaño es el mecanismo. La mentira produce una realidad falsa y el engaño hace que esta realidad falsa parezca verdadera. Bien. El engaño no entró cuando escuchó. Oigan, el engaño no entró porque es el mecanismo. ¿Cuándo entró? Cuando ella creyó la mentira. ¿Que la llevó qué? Al engaño. Vea cómo trabaja esa mente caída en nosotros. Y todavía quiere ganarnos. Pero jaja, diga, jaja. Ríase del diablo, jaja. Ríase de la mente caída, jaja. Ya no más, se acabó. Hoy sucederán cosas profundas, porque ya fueron hechas en la profundidad del corazón de la tierra por Cristo Jesús. Amén. Bien, el resultado, vamos a leerlo. El resultado de la caída. Un corazón que, vamos a leerlo. Un corazón que, ¿cuál es el resultado? Resultado es un corazón engañoso y una mente que caída. Desde ese momento el corazón del hombre quedó ¿qué? Afectado. Ahora, ¿qué hay en el corazón o en la mente? Están los pensamientos. ¿Qué más está? La parte afectiva, está la voluntad, la conciencia, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Todo fue afectado o no? Claro que sí, todo fue afectado, así como lo fue en Satanás, también en el hombre, todo fue afectado. La mente fue entenebrecida. O sea, el alma llega en un estado de entenebrecimiento y muerte. El entendimiento quedó ¿qué? En oscuridad. El alma quedó desconectada de la vida de Dios. El hombre comenzó a vivir desde una fuente interna corrupta, una fuente que produce pensamientos ¿qué? Mezclados. ¿Cuántos hemos hecho algo malo pensando que estamos haciendo el bien? Mezclados. Eso se tiene que acabar en nosotros. Dios no se va a llevar a una esposa mezclada con el bien y el mal. Dios no se va a llevar una esposa que todavía anda en la sabiduría corrupta del mundo, que es la mezcla del bien y el mal. No, Señor. Dios se lleva a lo que se va a llevar, una esposa hermosa, sin arrugas, sin manchas, en donde solamente tiene una sola fuente, la fuente de la sabiduría de vida de Dios dentro de ella. Una fuente que produce pensamientos mezclados, pensamientos que parecen correctos, pero que están separados de la vida de Dios. Una mente que miente, que engaña, que opera desde la mezcla del bien y del mal. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas separaciones ahora? Por esto. Porque no se ha entendido la mente caída en el corazón del hombre. Porque todavía nos dejamos de esto que no tiene ya poder. Por eso hoy le vamos a hacer juicio a esto. Comienza el enemigo a mostrarle a la otra vieja, a la vecina, más bonita que la esposa, más esto, más los otros, más atractiva, y comienza a ver el fruto del conocimiento del bien y del mal, muy deseable. ¡Wow! Y cayó. Y se separó de su esposa, de la verdadera, y se terminó. Pero hay otras cosas que son peores, ¿no? Hay otras que son hasta más engañosas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es que esa es la mentalidad del hombre. Tiene a la mujer en su casa, a la verdadera, pero se agarró la falsa y vive también con la falsa. ¿Sí se fijan la maldad del corazón? Le estoy dando un ejemplo que es fácil de entender. Pero así hay muchas cosas. Amamos a nuestros hijos, pero los agarramos a garrote. ¿Eso es amor? Disciplina es una cosa, corrección es otra. ¿Por qué? Por ese problema. Está bien, mi amor, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Lo único que te va a dar un poquito así de... No, pero está bien. Si te sientes así bien, no hay problema. Ok. Ya le estoy pidiendo al Señor los pupitres. Lo único que es, no sé a dónde los voy a poner. Porque aquí no los puedo poner porque los domingos hay escuela dominical.
Entonces no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, Dios nos va a dar la solución a todo. Amén. Bien. ¿Entendieron entonces al resultado de la caída? ¿Se dan cuenta lo malos que fuimos? ¿Hay alguno aquí bueno entre nosotros? No. Ahora en Cristo tenemos la sabiduría de Dios, la incorrupta. Bien, vamos a ver un momentico entonces la diferencia entre mentira y engaño. La mentira se refiere al contenido falso y el engaño se refiere a la intención de hacer que esa mentira sea creída o que se vea como una verdad. Bien. Vamos a la. Conocimiento del bien y del mal es dual y ambivalente. No es la sabiduría pura, es una mezcla. Recuerden, eso era lo que había dentro de nosotros. Entonces necesitamos también juzgar la dualidad y la ambivalencia de la mente caída que ha habido dentro de nosotros. Ya nosotros no tenemos la esencia. Usted es bien organizadita, ¿no? Usted debió ser en el colegio una estudiante excelente, ¿no? ¿Ah? Tremendo. Ok. Bien, conocimiento del bien y del mal. Diga, es dual y ambivalente. No es sabiduría pura, es una mezcla. ¿Viene de qué? Viene del bien y el mal. Viene de lo que recibió el primer Adán. Viene de una mente caída que la misma esencia, la misma esencia de la mezcla del bien con el mal en el corazón de nosotros. Bien. El conocer este árbol frutal del conocimiento del bien y del mal nos ayudará a entender la esencia de la naturaleza de pecado que operaba en el espíritu de la mente. Y al ver la profundidad de esa corrupción, podremos apreciar la necesidad y el poder de la cruz. El conocimiento del bien y del mal es la sabiduría corrupta que se originó en el corazón de Satanás y que luego fue sembrada, ¿en dónde? En el corazón, ¿de quién? Del hombre. Cuando la mujer le creyó la mentira. Cuando le creyó una verdad que era mentira. ¿Ok? Bien. El conocimiento del bien y del mal es la sabiduría corrupta que se originó en el corazón de Satanás y que luego fue sembrada en el corazón del hombre. Esta sabiduría no es pura, sino mezclada. Es una mezcla en el corazón de cada uno de nosotros. Bueno. Recuerde que no es solamente el mal, sino es el bien torcido. Recuérdese siempre eso, porque eso es lo que da la dualidad y la ambivalencia en el corazón de nosotros. Bien, vamos a mirar lo que significa esa palabra dual. Significa dos. Es aquella que tiene en sí dos naturalezas o características distintas. O una naturaleza con dos características diferentes, también podríamos mejor ponerlo. El bien y el mal operan juntos. El bien y el mal operaban juntos dentro de nuestro corazón. Pero debido a que provienen de una semilla corrupta, incluso el bien se encuentra distorsionado. No es un bien puro, es un bien ¿qué? Contaminado, es un bien independiente de Dios, es un bien separado de la vida, y todo lo que está separado de la vida produce ¿qué? Muerte. Todo lo que nos separa de Dios va a producir muerte. ¿Qué observan en esa diapositiva? ¿Ok? ¿Qué observan? Miren la diapositiva. Miren la dimensión espiritual de la diapositiva. ¿Ok? Bien, ya lo sabemos. ¿Qué otra cosa? ¿Ok? No, ahí no hay frutos. Hay un árbol seco y otro lado del árbol entre comillas, verde o bueno. Vean lo que hay. Dos demonios. Ok, bueno. Incluso hasta la que parece más clarito y más justo hay otro demonio. Eso es. Porque esa es la apariencia de piedad. Esa es la apariencia del bien torcido en el corazón del hombre. Ay, Señor. Y eso era lo que había dentro de nosotros. Ay, my God.
Aleluya. 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 Isaías 5:20. Trae luz, más luz, más luz. Luz, luz en nuestro entendimiento. De que el juicio, Señor, sobre este bien torcido y este mal que venían de la semilla corrupta, de este árbol frutal que venía de Satanás, ya fue hecho el juicio. Ya el bien torcido no está en nosotros, ni el mal que vinieron a ser una sola semilla, una sola naturaleza, con dos características, bien torcido y el mal. Algo tiene que suceder, Señor. Y hoy te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de la luz y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El ladrón que va a robar porque no tiene para comer, ni tiene para comer, para darle de comer a sus hijos, ¿qué está haciendo? Se está engañando. Vaya, trabaje. ¿Llaman a qué? Y se justifican. Es que tengo a mis hijos muertos de hambre. Y hay una serie de cosas tremendas, ¿ok? En esto que no tengo tiempo para decirles todo. Este versículo revela el resultado de una mente dual, una mente confundida, una mente mezclada, una mente incapaz de discernir la verdad, porque cuando la fuente está corrupta, todo lo que produce está distorsionado. Los cables espirituales se cruzaron en la mente del hombre, y desde entonces el hombre llama bien a lo que es mal y mal a lo que es bien. Y voy a decirles algo, y se los he dicho ya varias veces en estas clases. Las tinieblas van a ser peor. Esta sabiduría corrupta del mundo va a ser peor. Va a ser peor. Vamos un momentico a Isaías 60. Porque yo quiero que ustedes entiendan que nosotros crecemos en luz, pero el mundo crece en tinieblas. ¿Me entienden? Así que lo que estamos viendo ahora va a ser mucho peor con respecto a las tinieblas y a la maldad. Y esto tiene que ver con la sabiduría corrupta del mundo. Esto tiene que ver con la sabiduría corrupta del mundo. $60. Mire lo que le dice Dios a la iglesia. Levántate, resplandece, porque ha venido ¿qué? Tu luz. ¿Cuántos estamos en la luz? De la verdad, sin mezcla. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Oye, ¿por qué aquí que tinieblas qué? ¿Cubrirán qué? La tierra. ¿Cubrirán qué? La tierra. ¿Cubrirán qué? La tierra. Entonces, ¿creen ustedes que las tinieblas se acrementarán, se aumentarán en la tierra? ¿Pero qué va a suceder? Si la tierra se incrementa en la maldad y en las tinieblas, ¿qué creen ustedes que debe de suceder con la iglesia? Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, para que las tinieblas, oigan, no prevalezcan, sino sea la luz en Cristo Jesús la que prevalezca sobre y en la tierra. Qué poco hemos entendido el propósito de la luz y la verdad en el corazón de la iglesia. Bien, vamos a mirar la otra. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 10. Estamos conectados con la fuente de la sabiduría divina de Dios. Nuestra alma está vestida con el Espíritu vivificante. El poder de la sangre de Cristo Jesús lava absolutamente todo dentro de mi interior. Mi conciencia, mi mente, mis emociones,
mi voluntad. Gloria a Dios. Estoy conectada a la fuente. Romanos 3, versículos 10 y 12. Y miren lo que dice ese versículo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué muestra ese versículo? El estado del mundo. No de la iglesia, sino del mundo. Porque la iglesia ahora está conectada a la vida de Dios. Bien, Lucas 18, 19. Lucas 18, 19. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. El origen de esta naturaleza en la humanidad. Adán participó del árbol del conocimiento del bien y del mal y como cabeza de la humanidad transmitió esa misma naturaleza caída a toda su descendencia. La paga del pecado es muerte y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Todos los que nacen de Adán nacen con esa misma condición. Oigan, todos los que nacen de Adán nacen con esa misma condición, aún sus hijos. Que gloria a Dios porque crecieron y ahora tienen a Cristo en sus corazones. Pero la condición de ellos estaba igual a la que usted tenía antes de recibir a Cristo en su corazón. Su salvación no le da la certeza de que su hijo se le va a salvar. Ellos tienen que creer también en Jesucristo. ¿Me siguieron acá? Esto es importante. Ok. Entonces, todos los que nacen de Adán nacen con esa misma condición. Una mente dual, un corazón ambivalente, una naturaleza separada de la vida y una naturaleza que contiene la mezcla. Mente ambivalente, mente ambivalente. Significa tener dos valores opuestos que proceden del mismo ¿qué? Corazón. Es la experiencia de tener pensamientos o emociones contradictorias coexistiendo en el mismo ser. Es la manifestación interna ¿de qué? De la mezcla. ¿De cuál mezcla? Del bien trastocado de Dios en usted y del mal, que es una sola esencia dentro de usted. Solo la verdad que es Cristo es definida, precisa, exacta y pura. Solo Él revela la imagen verdadera de Dios en el hombre. La mente caída, en cambio, no es precisa, no es pura, no es estable, porque está mezclada. Bien, ¿entendieron a eso? ¿Ah? ¿Cómo éramos? Duales y ambivalentes. Por eso es que hoy podemos estar pensando bien algo, pero mañana ya cambiamos de manera de pensar. ¿Sí me siguen? Hoy podemos estar amando a alguien y mañana lo estamos odiando con todas nuestras fuerzas. Hoy podemos estar felices con Dios. ¡Wow! Y mañana ya estamos bravos con Él. ¿Sí o no? Pero ¿saben qué? Eso lo daba la mente caída. Ya usted no tiene la mente caída. Usted tiene ahora la mente de Cristo. Y en esa mente de Cristo está establecido algo. La única y verdad absoluta de una sabiduría divina, incorruptible, que es la fuente de Dios dentro de su corazón. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, solo Él revela la imagen verdadera de Dios en el hombre. La mente caída, en cambio, no es precisa, no es pura, no es estable. Es una mezcla. Bien. La zumba, anda. Poco sorrama, mayeterra casa. Nelemera su. Shete tenda ramanda renda tota tonda. Homba denda la anda la mahanje ja 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 ja. Por eso hoy caen las fortalezas. Padre, en la dimensión espiritual de la mente, del corazón, en donde ha habido dualidad y ambivalencia. El juicio ya fue hecho, Señor, sobre la mente caída. Por lo tanto, Señor amado, ni la dualidad ni la ambivalencia tienen más autoridad ni poder, porque ya el juicio fue hecho. Porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya fue juzgado. Ya atele queda mara para. Yo no llaman bobadara para. Emama masata, vamos a leerlo. Yo no mara para.
Nene, mena, mana, 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 mana. La solución no es mejorar el bien. ¿Por qué? ¿Por qué no es mejorar el bien? Porque el bien que ha habido en el corazón suyo, ¿qué? Es un bien, ¿qué? Torcido. No es el bien puro de la sabiduría pura de Dios. ¿Me siguen acá? Y luego dice, la solución no es alimentar el bien humano. La solución es recibir, ¿qué? La vida de Él. ¿Que me hace libre? De esto. Recibo la vida. Soy libre de esto. Soy libre de la mente caída, de la esencia del engaño y la mentira que había en esa naturaleza caída. Pero también soy libre de ¿qué? De la dualidad y la ambivalencia. Aquí no es mejorar el bien dentro de mí. Es que me voy a proponer a ser una buena esposa, es que me voy a proponer a ser una buena hija, es que me voy a proponer a hacer el bien. Eso es un engaño. ¿Perdón? Esta no hay que, para nada. No se trata de reparar, no se trata de nada con esta. Esta es mala. Tiene un bien torcido. Está mezclada. Y siempre te va a llevar al engaño. Pero esta es diferente. La vida, la ley de vida, me hace libre de la ley del pecado y de la muerte. ¿Me hace libre de qué? De todo lo que venía de la naturaleza caída del pecado dentro de mí. ¿Me siguen acá? Miren a esto. Entonces, ¿la vida reemplaza qué? Oh, ok. ¿La vida no mejora qué? La muerte. Oye, la vida de Dios no mejora la muerte dentro de mí. ¿Sino qué? ¿La vida reemplaza qué? La muerte. O sea, al él hacer juicio sobre la mente caída, hacer juicio de la naturaleza de pecado, de la muerte y todas estas cosas, oye, destruye esto, diga, destruye esto. Destruye todo esto en mí. Destruye todo el bien torcido y el mal. ¿Y qué me da? La vida. ¿Sí siguieron acá? ¿Cuántos quieren continuar acá? En este. No, queremos acá. Abrazamos esto. Como del cuerpo, del espíritu vivificante y el torrente sanguíneo fluye, 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 lavándome, limpiándome. La sabiduría de Dios, que es Cristo, no mejora la sabiduría corrupta. La anula, la reemplaza, la crucifica y establece una nueva fuente. Una fuente no puede dar agua salada y agua dulce. Usted no puede estar produciendo dentro de su nuevo corazón, oigan bien, usted no puede estar produciendo dentro de su nuevo corazón el bien torcido y el mal. Y sinceramente, todos hemos hecho eso. Por eso es que Santiago nos los advierte y nos lo dice. Pero esto se termina hoy aquí con estos estudiantes. O somos, o somos. Pero no podemos decir que somos y todavía estamos acá. Sinceramente, la iglesia por la que él viene no puede ser así. No puede ser así. No hay mezclas. En el nuevo corazón no hay mezclas. En la mente que ahora tenemos, en la mente de Cristo, no puede haber mezcla. Por eso necesitamos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento para saber que esto ya no tiene autoridad, no tiene poder. Fue quitada la fuerza, fue quitada el poder de la esencia de la mente caída para tener ahora la mente de Cristo en nosotros. Y esto es importante. Entonces, la salvación, la salvación no consiste en hacer el bien. La salvación no consiste en hacer un bien torcido que está mezclado con el mal. En eso no consiste la salvación. Es recibir la vida.
es recibir la verdad, es recibir la sabiduría divina de Dios, es recibir a Cristo, quien es la semilla incorruptible que se hizo carne. Se recibe por conocer a Dios, por conocer a Cristo. Es recibir su vida como nuestra vida, es recibir su naturaleza como nuestra naturaleza, es nacer de una nueva semilla, es nacer de la semilla incorruptible, es el comer continuamente de Él, de esa vida que crece y se manifiesta a través de nosotros. Muchas personas se creen buenas y piensan que porque son buenos y hacen cosas buenas, la esencia de la naturaleza de ellos es buena. Hoy le digo, ni siquiera en ninguno hubo eso. Ahora tenemos una esencia, oigan bien a esto, oídos, tenemos una esencia que nos da la libertad, que nos da la libertad para saber que solamente en Él podemos lograrlo. ¿Me siguieron acá? ¿Se no siente calor allá? ¿No? Ok, qué bien. ¿Me siguieron acá? Esto me hizo libre de esto. La semilla incorruptible me hizo libre de lo que había dentro de mí. Conclusión en este punto. El conocimiento del bien y del mal produjo en el hombre una mente dual y ambivalente, una naturaleza mezclada, separada de la vida de Dios. Pero Cristo, como árbol de la vida, vino a anular esa sabiduría corrupta e impartir en nosotros la sabiduría pura que procede de la vida eterna. Los tres tipos de sabiduría corrupta: terrenal, animal y diabólica. ¿Eso fue lo que yo fui? Sí, usted fue un animal, terrenal y diabólico. ¡Ay! ¿Cómo puede decir eso de mí? Yo hago cosas buenas. Eso era lo que fuimos. Reconozcamos la problemática que hubo. Reconozcamos el poder de la cruz que quitó el problema. Y creamos que en el poder de la resurrección hemos nacido para una nueva vida. Amén. Santiago 3, 14 al 15. Esas personas que tienen envidias amargas, ambiciones, egoísmos en el corazón, no encubran la verdad con jantaxias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son ¿qué? Dígalo. Terrenales, animales, ¿y qué? Y diabólicas. ¿Y qué? Y diabólicas. 3 aspectos de la sabiduría corrupta. 3 aspectos de la sabiduría corrupta. Y esos 3 aspectos estuvieron en nosotros. Pero tristemente decimos que estamos aquí, pero todavía continuamos haciéndolos acá. ¿A dónde está usted? ¿Aquí o allá? Si está aquí, entonces destruya lo animal, lo terrenal y lo diabólico dentro de usted. Cada vez que usted pelea con su esposo, cada vez que usted lo insulta, cada vez que usted habla mal de su esposo, de sus hijos, del pastor, aún de usted misma, cuando piensa mal de usted misma, es una sabiduría corrupta. Ahí tienes la mezcla. El bien de Dios torcido con el mal vinieron a ser una sola semilla dentro de ti. Estas 3 expresiones proceden de la misma fuente, una naturaleza separada de la vida de Dios. Para comprender la profundidad, gloria a Dios, para comprender la profundidad de la obra de Cristo en nosotros, es necesario reconocer primero la condición en la que vivíamos sin Él. Si usted está entendiendo la profundidad de lo que usted era en Cristo, usted va a entender la profundidad de lo que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen que Jesucristo murió por usted? ¿Cuántos creen que a Él se le fue imputado? Él fue mi sustituto. Se le fue imputada mi naturaleza, pero también fue mi sustituto para llevarse toda la porquería que había de esta sabiduría corrupta, que nos llevaba siempre a mentir, a engañarnos y a engañar a otros. Es que yo soy una santa paloma. ¿Cuánto les ha pasado que ustedes han visto una persona y se ve de verdad una persona, wow, una santa paloma? Pero después
sabe que no es así. La hipocresía del corazón. Ok, sabiduría terrenal. Vamos a mirar esa primera. La sabiduría terrenal es la sabiduría que opera limitada al plano humano natural. Es una sabiduría que no proviene de la revelación de Dios, sino del razonamiento, independiente del hombre. Es el conocimiento basado únicamente en esta. Yo veo, por eso reacciono. Yo veo, por eso hablo. Yo veo, me dejo llevar siempre por las circunstancias o por las experiencias. Oigan bien. No, es que el esposo de mi amiga también era así y el mío también es así. Bueno, continuemos. Es el conocimiento basado únicamente en la lógica humana, la experiencia natural y en análisis sin la vida de Dios. Analizas las cosas desde tu propio punto de vista. 1 Corintios 15, 47. Y les muestro que sí éramos terrenales. Porque esa sabiduría corrupta era una sabiduría terrenal. Y esto era lo que estaba dentro de nosotros. Entonces, miremos acá. 15:47 dice así: el primer hombre es de la tierra, ¿qué? Terrenal. ¿Éramos o no terrenales? ¿Éramos o no terrenales? Y termino la idea para que podamos ir a descanso. Dice el 48, ¿cuál el terrenal tal es? ¿Qué? Los terrenales. Éramos iguales a nuestros padres terrenales. Éramos igual a nuestro primer Adán, a nuestro primer padre, Adán, terrenales. 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 Diga, fui terrenal. Pero así también dice la palabra que así como trajimos la imagen del terrenal, ¿cuántos son celestiales? ¿Cuántos son celestiales? Entonces también tal cual traeremos la imagen del celestial. Vayan a